Vivir en el extranjero supone enfrentar un sinfín de desafíos. Ahora, imagínate llegar al otro lado del mundo, donde el idioma, la religión, las costumbres y tradiciones son completamente diferentes a las de tu lugar de origen. Mi nombre es Grecia Silva y soy una mexicana viviendo en Dubái. Únete a mí para conocer las historias de todos aquellos que, como yo, empacamos nuestra vida en un par de maletas y llegamos a tierras de Medio Oriente. Platicaremos sobre los retos a los que nos hemos enfrentado, quiénes éramos antes de emigrar a Dubái, quiénes somos hoy y qué hemos aprendido. Y la pregunta de oro, ¿se puede echar raíces en las dunas? Prepárate para un viaje lleno de emociones, chismecito y muchísimos aprendizajes. Bienvenidos a Raíces en las Dunas una vez más. Como siempre, gracias infinitas por estar con nosotros. Bueno, pues antes de comenzar este episodio, me gustaría compartirles que este es el último episodio de la segunda temporada. Eso quiere decir que en 2 semanas estaremos lanzando la tercera temporada, vendrán cositas nuevas, pero también me gustaría muchísimo escuchar de ustedes, saber qué les han parecido los episodios hasta ahora, si hay algún tema en específico que les gustaría que platicáramos. De verdad se los agradecería infinitamente a la gente que ya lo ha hecho, que ya me ha dado sus comentarios. De verdad que los guardo con todo cariño y los agradezco un montón. Así que bueno, pues ya el material que se está preparando saldrá muy pronto, pero bueno, pues denme un par de semanillas. Y bueno, en otros temas me gustaría comentarles también que la entrevista de hoy es una entrevista que va a ser muy interesante y el formato es un poquito distinta a las entrevistas anteriores, porque en esta entrevista vamos a platicar un poquito de consejos más específicos, especialmente para esos padres de familia que han recibido ofertas laborales para venirse a vivir a Emiratos. ¿Y por qué decidí hacer este episodio así? Bueno, porque me han contactado un par de personas, específicamente padres de familia, que han recibido estas ofertas de trabajo y tienen muchísimas dudas. Y gracias a eso, pues me di cuenta que nunca habíamos abordado este tema en Raíces en las Dunas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no platicar con alguien que ya ha vivido esta experiencia? Y es así como es que conocí a nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Enrique López. Enrique López se vino hace unos años, hace 11 años a Dubái junto con su familia, con su esposa y su hija. Y bueno, pues ya ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle con él. Él nos va a contar toda su historia, cómo fue el proceso, algunos consejos y más que consejos, tal vez algunas recomendaciones de eso que a él le fue de gran ayuda para poder adaptarse aquí y también un poco conocer cómo él, como un padre de familia, vivió este proceso, ¿no? Estando tan lejos de casa y cómo en familia consiguieron y siguen al día de hoy estando aquí después de tantos años, con tantas aventuras, tantas anécdotas, tantos aprendizajes que nos estarán compartiendo con nosotros el día de hoy. Así que bueno, Enrique, bienvenido a Raíces en las Dunas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Grecia. Cuéntanos un poquito de quién era Enrique antes de venir a Dubái. Oye, mira, pues la razón por la que yo vine acá, primero que nada, y ahorita te cuento quién era, tuve una oferta de trabajo. Desde antes de venirme para acá, yo había estado buscando una oportunidad para tener una experiencia en el extranjero, ¿no? Okay. Uh-huh. Estaba yo trabajando con una multinacional, para entonces tenía yo ya más de 15 años trabajando ahí. Wow. Y siempre me había ilusionado el poder tener experiencia fuera de México, uh-huh, porque viéndolo en ese momento, decía yo, oye, esta es una gran oportunidad y me va a dar credenciales y me va a dar currículum para yo aspirar a algo más grande, ¿no? Claro. Si quiero mantenerme acá. Y así es como empecé yo a entender los procesos y a buscar oportunidades siguiendo esos procesos, ¿no? Entonces, y tuve una aplicación para irme a otro país en el cual salió positiva, me salió bien, pero poco tiempo antes de hacer toda la transferencia no funcionó, ¿no? Ok. ¿A dónde te querías ir? ¿A dónde se habían planeado? En ese momento era una oportunidad similar para irme a la India, ¿no? Ok, interesante. Entonces, poco tiempo antes de irnos, pues todo se cayó por temas de presupuesto. Uh-huh. Obviamente hubo una primera crisis familiar porque pues mi esposa ya había dejado de trabajar, ya habíamos
liquidado, digámoslo así, a la gente que estaba ayudándonos en la casa, etcétera. Entonces, pues sí fue un poco complicado esa parte, pero bueno, después ya lo hablamos y con el apoyo de mi esposa nuevamente apliqué a otro proceso y el cual me lo quedé, ¿no? En ese momento yo estaba, pues muy bien, si quieres llamarlo de una manera, cómodamente, claro, con un buen nivel de trabajo, buen sueldo, buenas prestaciones, pero llega un momento en que dices, bueno, esto, pues como que necesitaba yo quería más retos, ¿no? Y también quería exponer a mi familia a esa oportunidad de tener una experiencia fuera del país multicultural. Claro. Sobre todo porque pues nos gusta entender, tenemos amigos, desde entonces teníamos amigos que ya habían pasado por una experiencia similar o habíamos conocido gente y hasta cierto punto hecho amistad con gente de otros países. Claro. Entonces siempre hemos sido una familia como que abierta a eso. Creo que si alguien quiere emprender en este aspecto de buscar oportunidades fuera de México, tiene que tener en claro que se necesita de una apertura mental, ¿no? En términos de mental y también de entender diferentes puntos de vista. Claro. Porque hay mucha gente que está muy arraigada a sus principios, muy arraigada a cómo ha sido su vida todo el tiempo y son muy exitosos, ¿no? Pero en el momento que tú los sacas de su zona de confort, no funcionan igual. Van para abajo. No funciona. Sí, totalmente. Y por ahí tenemos un par de ejemplos, ¿no? Con gente que conocemos, ¿no? Pero, bueno, como que más de un par, en donde dices, ¿sabes qué? Les da el mal del jamaicón, como tradicionalmente se llama, y para los que no lo conozcan, pues investiguenle qué es el mal del jamaicón, y extrañan su familia, extrañan sus tortillas, extrañan su cama, extrañan su tráfico, aunque no lo creas. Sí, claro, ¿no? Totalmente, es parte de su día a día, es parte de tu zona de confort también, claro. Una de las primeras cosas es tener esa apertura para enfrentarla el día a día de otra manera y con el punto de vista diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Totalmente, sí, eso requiere, es un reto personal que cada quien, aunque se hayan venido ustedes como familia, digo, al final del día, cada uno de ustedes como individuo va experimentando este proceso de una manera diferente, pero creo que, como dices, una de las claves es venir con esta apertura de mente, pero también de corazón, ¿no? De decir, este soy yo, estos son mis raíces, esta es mi identidad, pero estoy abierto a recibir lo que mi nuevo país y mis nuevos amigos vienen a aportar a mi vida, ¿no? Y eso es maravilloso. Exacto. Y entonces, bueno, pues volviendo al tema del proceso, apliqué, estuve en varias entrevistas y luego la decisión se tardó un poco. Sí, es tardada. Y es más, gente que me estaba coachando y mis antiguos jefes me dijeron, ¿sabes qué? Ya vimos lo que pasó en la vez anterior, mejoras tu vida como tiene que ser, ¿no? Tú síguele como si no fuera a cambiar nada. Y al final de cuentas, me confirmaron y entonces fue un proceso, digamos, a mí me confirmaron en febrero. Okay. A finales de marzo, ya una vez empezando a interactuar con el que iba a ser mi nuevo jefe y el nuevo equipo con el que iba a estar yo trabajando, hubo una reunión, vine yo a conocer al equipo con el que iba yo a interactuar y también para empezar a ver cuestiones afortunadamente la empresa nos dio la oportunidad, porque ahora no la dan las empresas, de venir a buscar casa, de venir a buscar escuela, etcétera, ¿no? Y lo digo porque han cambiado mucho las cosas, o sea, el tema del costo de vida en Dubái ha crecido exponencialmente, yo creo que especialmente en los últimos 4 años. Sí, totalmente. 5 después de COVID. Y entonces, por lo menos la mayoría de empresas decía, te pago un viaje con tu familia a ver las opciones, cuál va a ser tu nueva vida. Y también ya no lo hacen porque luego me he enterado que ha habido más casos de gente que cuando hace ese viaje, alguien dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir. Sí, se echan para atrás. Ya me arrepentí. Claro. Se echan para atrás. Claro. Entonces las empresas, ahí las entiendo, dicen, oye, todo lo que le invertimos este proceso para que la mera hora me digas que siempre, ¿no? Sí, no les conviene. Pues, oye, Enrique, ¿y en qué justos por pecadores, ¿no? Claro, no. ¿En qué año se vinieron ustedes a Dubái? 2013. Ok, ya tienen un buen rato aquí, tienen ya un buen rato. Sí, ya tenemos 11 años. Sí, ya tienen un buen rato. Y cuando ustedes se vinieron, ¿cuáles eran las edades de tus hijos? Tenemos una hija nada más y ella en ese momento tenía 9 años.
¿no? Ok, ¿y cómo fue para ella el proceso, por ejemplo? Porque al principio se iban a vivir a India y luego se vinieron para acá. ¿Cómo lo manejaste tú y junto con tu esposa, junto con Maye? ¿Cómo lo manejaron los dos como papás? El decirle, oye, ¿sabes que nos vamos? Luego siempre no, y luego que crees que sí. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo fue ese proceso? Hay un cierto nivel de preparación y mentalmente tienes que hacerte esa imagen, o sea, hacerte de esa idea de que si eso es lo que quieres, tienes que asimilarlo desde antes, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabes que en cualquier momento si da la oportunidad la tienes que tomar. Uh-huh. Y para ello involucra también el estárselo inculcando, en este caso a mi hija, ¿no? Entonces, desde antes ya habíamos pensado en que en un momento dado ojalá sucediera. Entonces, desde que estábamos en México, tuvimos la oportunidad de ponerla en una escuela que es internacional. Okay. Entonces, quiera o no, tenía algo de ese roce, no al nivel de que fue aquí. Uh-huh. Sí, porque en la escuela donde ella iba había chicos de Corea, de Alemania. Ay, qué padre. Claro. Entonces ya tenía un acercamiento, no sé, ya era algo como normal para ella, ¿no? De alguna forma. Sí. Y ella como que, aunque un poquito de afuera, lo que nos decía tiempo después es, ella pudo ver lo que los niños que estaban ahí, pues sufrían al principio, ¿verdad? Claro. Porque pues eran, pues en ese entonces chicos de, no sé, 6 años, estaban 7 chiquitos. Años, cuando mucho, ¿no? Estaban chiquitos. Y tuvo una compañerita extranjera cuando estaba en kinder, ¿no? Lo que sería el kinder. Entonces también como que eso le fue abriendo la idea. Entonces yo te diría, para aquellos que quieran venir, estar seguros de que primero el que quiera hacer el cambio tenga esa mentalidad, pero también de alguna manera estarlo inculcando, ¿no? Y desde también antes la preparación involucró el hecho de que a mi hija nos asegurábamos que tuviera buenas clases de inglés. Uh-huh. Es más, cuando ya nos confirmaron que nos veníamos, se intensificaron esas clases, ¿no? Claro, te aseguraste de darle todas las herramientas para que cuando ella llegara aquí tal vez no tuviera uh-huh. que sufrir en la parte del idioma, sino que su adaptación se enfocara en otro proceso, en otra parte y no en el idioma, ¿no? Eso es importante. Y bueno, y luego siempre yo lo que diría es, y lo que hicimos, que también nos ayudó en ese proceso de transición es, una vez que supimos a dónde nos íbamos, empezar a investigar quién tenía conocidos. Okay. ¿No? Para que nos empezaran a decir cómo era la vida, qué cosa teníamos que hacer, dónde no buscar casa, uh-huh. dónde sí buscar. O sea, todos los pros y contras. Obviamente, cada quien desde su punto de vista, uh-huh, claro. Pero quiera o no, nos ayudan a empezar a tener una mejor idea de dónde vamos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho con lo que uno decide hacer para investigar sobre la situación del lugar a donde va uno a ir, ¿no? Sí, y por ejemplo, a ver, pensando muy en específico en la situación de ustedes, pensando en 2013, que digo, las redes sociales ya existían, pero no había tantas opciones como las hay hoy en día, ¿no? Y Dubái hace 11 años, a ver, evidentemente estaba, pero no había tanto boom o no era tan común tener mexicanos aquí. Y yo te lo digo porque yo me vine en 2014 y me acuerdo que habían, pero no habían tantos mexicanos. Entonces, los que habían pues eran evidentemente más contados comparados a los de ahorita, ¿no? Cada vez veo llegando más. Entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes para decir, bueno, pues vamos a hablar con alguien que vive en Dubái, que literal es del otro lado del mundo? ¿Fue difícil para ustedes encontrar a alguien que estuviera viviendo aquí, ¿no? Que de pronto pudiera también estar abierto a esa otra parte para decir, bueno, te doy algún consejo, alguna recomendación? ¿Cómo fue eso? Primero que nada fue a través de gente del trabajo, ¿no? Ok, perfecto. Okay. A través de gente del trabajo descubrí que había 2 ex colaboradores de México. ¿no? Uno que había sido mi jefe, por cierto. Wow, okay. Yo le había perdido el rastro porque se había ido a otra compañía. Okay. Y yo sabía que había regresado a la compañía donde estaba, pero no sabía que estaba aquí. Okay. Entonces, el primer paso es, sí, chiquito el mundo. De hecho, eran 2 personas, ¿no? Uh-huh. Y yo les diría, la primera es, traten de buscar a través de su network. Uh-huh. Si bien dices, las redes sociales ahora lo hacen más fácil, pero a la vez yo diría que la gente se ha vuelto floja. ¿no? Por lo mismo que dices, ay, mira, lo que dicen es que está súper bien. Entonces nos dejamos llevar por eso, ese bonito momento que nos da el ver historias agradables de donde quiera que vayamos,
y no hacemos la correcta investigación de cuál es la realidad, ¿no? Sí, estas personas con las que hablaste, cuando tú te acercaste a ellos a preguntarles de, oye, mira, me voy a ir, ¿qué consejo me puedes dar? ¿No? O sea, un poco que te platicaran la experiencia y un consejo. ¿Ellos fueron abiertos contigo? O sea, ¿sí te dieron como información o recibiste como una parte de, pues una información muy por encimita? ¿Cómo fue? Mira, afortunadamente sí fue abierta. Obviamente yo me tuve que acoplar a sus horarios porque claro. Pues contra México son 9, 10 horas de diferencia, dependiendo de la época del año. Y entonces sí, de repente eran llamadas a las 2 de la mañana, o eran llamadas a las 8 de la noche, o demasiado temprano, ¿no? 5 de la mañana, dependiendo cómo fuera. Entonces yo creo que esa es una. Afortunadamente la gente estuvo abierta. Qué bueno. Inclusive para el caso de la India, investigué, o sea, yo tuve que hacer mi tarea de decir, a ver, ¿quiénes están? Me encontré un latino, una persona en ese momento de Chile. Wow, okay. Y con él hice todo mi research, ¿no? Mi investigación. Entonces siempre va a encontrar uno a alguien. Sí. Y obviamente tratar de ser lo más abiertos para que ellos sean abiertos, porque si uno va a querer imponer, va a ser muy escueto y muy superficial lo que va uno a recibir. Totalmente. Si uno va muy abierto y decir, oye, por favor, dime cómo te está yendo, pues cualquier cosa que uno reciba, hay que todavía corroborarlo, ¿no? Porque puede ser que a esta persona le vaya muy, muy bien, pero su circunstancia no necesariamente es la circunstancia a la que uno va a llegar. Es verdad. Sí, yo les recomendaría eso hagan su tarea. Y lo digo porque ahorita nos ha tocado escuchar, involucrarnos, e inclusive ayudar gente que ha llegado acá y dice, ya llegué. Y cuando llegan se dan cuenta, primero que nada, que no vienen preparados con el idioma, que no traen inclusive la ropa adecuada para soportar las temperaturas que vivimos acá, o que son alérgicos al polvo, que son alérgicos al aire acondicionado. O sea, detallitos así que suenan muy... Sí, pero a la larga sí influye. Pero no hacen su respectiva investigación, ¿no? Claro. No importa si sea la persona que viene a trabajar o buscar trabajo, o la persona que viene como acompañante o familiar. Claro. Entonces, hagan su investigación, ¿no? Hagan su correcta investigación desde cómo es el clima, cuáles son las costumbres. Quitémonos los tapujos del tema religioso, porque afortunadamente aquí Dubái es muy abierto, pero sí el tema de la economía, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que investigar. Oye, por ejemplo, en este ejemplo que nos estás dando de que tú hiciste tu investigación, en el caso de con tu familia, ellas te decían, oye, mira, yo tengo esta pregunta, y tú investigabas, o cada quien investigaba por su parte, y entonces se juntaban en familia y platicaban como que habían encontrado. ¿Cómo fue esa dinámica? Mira, fue un poquito de las dos, sobre todo yo hice mucha investigación sobre el tema de costo de vida, para entender la oferta que me hacían, si iba a ser suficiente, porque esa es otra. He encontrado gente que viene y se da cuenta que lo que les van a pagar, de repente no les alcanza ni para vivir un mes, o es más, dicen, ya no quiero estar, no tienen ni para regresarse, ¿no? A sus respectivos países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no hicieron su correcta investigación. Entonces yo investigué algunas cosas sobre el costo de vida, investigué mucho el tema de costumbres. Ya había internet, entonces si bien no había tanta red social como ahorita, sí nos pusimos sí hicimos así, nos sentamos de manera conjunta, mi esposa y yo, a entender cuál es el nivel de vida, qué es lo que la gente hace, qué es lo que normalmente visten, ¿no? En ese momento era, oye, ¿cómo se visten? Todo el mundo tiene que venir con tapujos y mantas largas y lo que hoy entendemos que es una candura, ¿no? Hasta una burka, que aquí no existen, ¿no? Aquí no existen las burkas, eso es en otros países. Entonces para nosotros era burka o no burka. Entonces, no, hay diferentes niveles, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, entenderla. Entender, por ejemplo, también oye, ¿de qué lado de la carretera manejan? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Puedo manejar? ¿No? Sí. Porque habíamos escuchado que la mujer no podía manejar, pero no, resultó que eso era en Saudi, no es aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que es más, ni siquiera cuando te dicen, es el mundo árabe, lo generalizas. Sí. Sí. ¿No? Y más en aquellos, digo, no es hace tanto tiempo, pero estos años han avanzado a pasos tan agigantados que también la información va cambiando. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo vine a Dubái de vacaciones en enero de 2014,
Y me acuerdo que mi mamá me decía, pero ¿cómo te vas a ir a Dubái de vacaciones? Y te vas, o sea, vas a andar tapada y no sé qué. Yo, no, mamá, mira, la verdad es que yo me vine como muy así porque tenía un novio aquí y él era de Bulgaria. Y entonces él me decía, no, mira, y como él vive aquí, pues él me decía todo lo que pasaba aquí y me mandaba fotos con sus amigos. Y él era como mis ojos aquí. Entonces yo le creí como todo. La verdad es que creo que nunca hice como un research como más a fondo, que obviamente, bueno, pues esa era yo hace muchos años, ¿no? Pero yo creo que la información que nosotros recibimos en México, o por decir en Latinoamérica, en aquellos ayeres, cuando recibíamos información de Medio Oriente, como dices, era información como muy catastrófica, como muy de, ay, no vayas, es un lugar machista, y te vas encontrando a veces información tan mala y tan poco acertada que a veces cuando quieres hacer un research más a fondo es hasta complicado porque en todos lados te dicen lo mismo, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ¿cómo le hiciste para asegurarte que la información que estabas recibiendo pues era como lo más acertada posible? ¿Hacías como bueno, leí esto y le pregunto a mi amigo lo que leí, si es cierto o no es cierto, así, o cómo le hacías para asegurarte que sí fuera certera? Tal cual como dices, o sea, yo hacía mi research y de repente le decía, oye, me dijeron de esto, y de repente decía, no, esto sí, esto no, esto no está tan mal o eso está peor. Sí tenía que corroborar con alguien, ¿no? Sí. Alguien que ya hubiera estado aquí o que estuviera viviendo la realidad, ¿no? Claro, sí, qué importante siempre es el networking. Así que ese es el consejo número 1 para la gente que se viene a vivir aquí. No importa cómo sea, pero que conozcas a alguien que te pueda dar un consejo y explicar un poquito con los ojos de la realidad, ¿no? Oye, Enrique, y por ejemplo, una vez, bueno, ya que haces tu research, recibes como tu offer letter, dices que tuviste la oportunidad de venir a visitar Dubái. ¿Te viniste tú solo primero o te viniste con Maye y te trajiste a tu hija o cómo fue eso? Afortunadamente también en ese entonces permitían que viniera uno con la familia. Buenísimo. Porque en ese viaje venimos a ver casas para entender cómo estaba la situación y ver si podíamos como definir dónde vivir. Uh-huh. Nos dimos cuenta que el mercado inmobiliario de Dubái es tan dinámico que no podíamos desde entonces decir, oye, quiero esta casa, en 3 meses regreso. No. O sea, si quieres esta casa es ahorita. Es ya. Porque igual hoy al final del día ya no está, ¿no? Sí. No quiere decir que se están acabando las opciones, simple y sencillamente se abren y se cierran, ¿no? Las opciones, todos los días. Entonces, venimos a ver casas y entendimos perfectamente en qué área queríamos vivir y en qué área no queríamos vivir. Okay. Por cuestiones de tráfico, cercanía a la escuela, etc. Claro. Ese fue otro factor. En su momento, tuvimos la oportunidad de investigar a través de internet, oye, ¿cuáles son las opciones de escuelas basadas en el plan de estudios que está mi hija para que no tenga que cambiar, ¿no? Uh-huh. Y que a la larga le funcione, y que le funcionó, porque así fue. Ella estuvo en el IB System, uh-huh. International Baccalaureate System, y desde México lo traíamos, como te mencioné, desde chiquita ya pensábamos en que algún día nos íbamos a mover del lugar, e hicimos nuestro research también, y era el que era más compatible, ¿no? Okay. Más que el americano, más que el inglés. Uh-huh. Sí, IBC hay muchos, sí, lo he visto en muchísimas escuelas que dicen IBC, Ajá. Sí. Entonces, ya con eso nos ayudó a tener unas opciones más definidas y decir, oye, eran 4 escuelas o 3 escuelas, no me acuerdo. Okay. En base también dónde estaban ubicadas, tuve la oportunidad de ir a visitarlas. Afortunadamente, las escuelas, la mayoría estaban digo la mayoría porque ya los calendarios luego cambian. Uh-huh. Fuimos a ver, creo que 4 escuelas y 2 no estaban en actividad, pero otras 2 sí, entonces pudimos ver el día a día. Y también para que mi hija dijera, oye, pues quiero esta o no quiero esta, etcétera, ¿no? Claro, me gusta, ¿no? Sí. Hicimos la aplicación a todas las escuelas y la aceptaron en 3 por cuestiones de disponibilidad de asientos típicos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Para las escuelas. Y sinceramente dejamos que mi hija escogiera. Qué bueno. O sea, ya teníamos una idea. Uh-huh. Ella de un principio dijo, mira, esta no, estoy entre estas 2. Entonces ya entre esas 2 dijimos, oye, ya entendimos cómo está la ciudad, pues yo creo que nos podemos quedar más o menos en esta área, ¿no? Uh-huh. O en estas áreas. Uh-huh. Y ya una vez que ella decidió,
Y la gente decía, oye, ¿cómo dejas a una niña de 9 años decidir? A final de cuentas, si uno está... O sea, uno tiene que ver el plan de estudios, también no hay que dejárselo a toda la niña, ¿no? Claro. Entonces, si está dentro de los parámetros que uno cree que es lo que va de acuerdo con lo que uno quiere, pues ahora sí que decida un poquito también de hacerla responsable, ¿no? Totalmente, sí, eso me parece muy... Entonces, pues fue un tema consensado y ya una vez que ella dijo, pues esta escuela, ya entendimos en qué área sería mejor vivir porque pues decíamos, oye, pues ahorita se va a hacer más o menos tanto tiempo la escuela. Viniendo de la Ciudad de México también eso era muy importante para nosotros porque siempre nos apoyamos en el camión escolar. Entonces buscábamos tener una cierta cercanía, de lo contrario los niños pasan 3 horas en el autobús, ¿no? Y tampoco es justo para ellos. Claro. Oye, Enrique, y por ejemplo, ¿te acuerdas cómo sintieron o qué sintieron o alguna vez han platicado en familia? ¿Cómo vivió cada uno de ustedes el haber pisado Dubái por primera vez? Porque digo, no es ir a Europa ni es ir a Estados Unidos. Estamos hablando que llegas a un país que es completamente diferente en todos los sentidos a lo que nosotros estamos acostumbrados como latinos. Entonces, ¿te acuerdas tú específicamente cómo lo viviste cuando pisaste Dubái y escuchaste, por ejemplo, el primer llamado a oración? ¿Te acuerdas cómo lo viviste? ¿Qué sentiste tú? En lo personal, para mí, tengo varias imágenes muy claras hasta el día de hoy, ¿no? 11 años después. Una era, aterrizamos en la mañana en marzo, donde sabes que está cambiando el clima y entonces el ambiente no está de lo más claro que digamos, ¿no? Entonces, entre arena y humedad. Entonces, ese fue el primer, wow, o sea, ¿es esto una tormenta de arena? Y después nos dimos cuenta que no, simplemente era es el polvito normal, así como en la Ciudad de México ves que hay smog, ¿no? Pero aquí es el polvito normal. La segunda era, la temperatura era más fuerte de lo que habíamos pensado, con todo y que estábamos en marzo. Entonces, otro tema es que para mí, en ese momento, y también hablándolo con mi hija y con mi esposa, todo era un lugar de aromas, ¿no? O sea, ibas a un centro comercial y perfumes por todos lados. Huelen bonito o huelen diferente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, que ahora ya identifica los aromas. Huele a flores, huele a oud. Sí. Huele a gente. Huele a otra cosa, claro, sí. Huele a otra cosa, ¿no? Pero entonces también eso como que es muy marcado. La otra cuestión era el tema de los alimentos. El cambio de los sabores, porque de repente esto no sabe a nada, ¿no? Se ve súper fresco, pero no sabe a nada, ¿no? Sí. Y es la realidad, o sea, entiendes que la comida cambia, o sea, toda la comida, la mayoría, ahorita ya menos, pero todavía en ese entonces todo era absolutamente importado. Entonces en el camino las frutas, las verduras, todo pierde el sabor, es normal, se deshidratan con los vuelos, ¿no? Entonces eso como que también era oye, pero ¿dónde está todo lo bonito que nos dijeron? Sí, yo creo que ese tipo de cosas son las cosas, claro, son las cosas que tú experimentas hasta que lo vives en carne propia, ¿cierto? Es como... Sí, no, y te lo menciono esto porque son factores que ahorita hemos sabido que para mucha gente son elementos para ellos decir, oye, es que no me hallé, ya me voy, porque no como bien. Sí. Oye, tú no, o sea, ¿cómo no? Hay muchas opciones, hay gente que hace de comer. Sí. O sea, mi esposa hace pan y cuestiones así que trae uno de toda la vida. Es más, se vuelve uno más creativo, ¿no? Sí, totalmente. Se vuelve uno más creativo y dices, oye, extraño esto, yo me lo voy a armar. Sí. Extraño, ¿no? Es verdad. Y como que también te empuja a salir de tu zona de confort. Sí. Bueno, pues hay gente que no está dispuesta a hacer eso y ahí te das cuenta que dices, oye, si esos pequeños detalles que te ayudan a sentirte mejor no estás dispuesto a hacer, quiere decir que muy probablemente toda la experiencia no es lo que querías, ¿no? Sí, es verdad. No, y aparte yo creo que uno de los errores más comunes que suele suceder cuando alguien se va a vivir al extranjero es que intenta encontrar lo que tenía en su país de origen. Y entonces cuando tú llegas a un nuevo país buscando lo que tenías en el tuyo, es cuando te entra el shock más grande, ¿no? Porque pues evidentemente no lo vas a encontrar. Entonces yo creo que justo como dices, o te encargas tú de creártelo por tu cuenta y ver cómo te pones creativo,
O la segunda, pues adaptarte y abrirte a lo que tienes. O la tercera, pues regrésate, ¿no? Pero no por eso el país al que llegas significa que es malo. Simplemente es que no todo el mundo se sabe adaptar y cada quien vive su historia de una manera distinta, ¿no? Sí, y ahora otra cosa que también nos acordamos al principio es que pues sí, extrañamos mucho a nuestra gente. Afortunadamente dentro de México estuvimos viviendo en varios lugares, ¿no? Ok. ¿Ustedes la época de la universidad. ¿De Ciudad de México? No, originalmente somos de Oaxaca, de Tabasco. Okay. Mi hija nació en la Ciudad de México. Okay. Entonces, desde jóvenes tuvimos la oportunidad de estudiar en otra ciudad que no era la nuestra. Y luego por temas de posgrados y trabajo, también estuvimos viajando y viviendo en otras ciudades. O sea, algo que en ese momento pues ya se empezaba a dar y que ahorita pues, es muy común. Pero como que estoy hablando en los 90s, 80s, 90s en México no era muy común que la gente de repente se fuera al otro lado del país totalmente. A vivir, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es verdad. Igual suena así de que, hace mucho tiempo. Pues sí y no, como dijiste hace rato, ¿no? Es que 11 años suena como que mucho y a la vez no. Entonces como que eso desde un principio nos fue abriendo el panorama para acostumbrarnos a lo que hay ahí, como dices, tratar de generar nuestra propia realidad que nos hace sentir cómodos, pero a la vez también acoplarnos a lo que ahí había, ¿no? Claro. Y por ejemplo, de estas cosas nuevas que el país tiene o tenía en ese entonces para ofrecer, ¿cuáles son esas cosas que ustedes adaptaron a su nueva rutina como familia, por ejemplo? Pues yo creo que una es simplemente la apertura a cosas nuevas. Okay. O sea, si no estás abierto a cosas nuevas, le vas a sufrir más de lo que vas a sufrirle por el simple cambio de cultura, ¿no? Sí. La segunda es, nos empezamos a entender mucho y acoplar al tipo de comida de acá, por ejemplo, ¿no? Ya entendimos por qué la comida es de cierta manera. Definitivamente lo que probábamos aquí no tenía nada que ver con la comida árabe que alguna vez llegamos a probar en México, ¿no? O bueno, sí algo, pero no a nivel tan rico, ¿no? Sí, exactamente. Entonces dices, oye, pros y contras. Algo que apreciamos mucho es la seguridad, ¿no? Sí. Con todo que tuvimos algún incidente el primer año que estuvimos acá, pero no deja de ser una ciudad muy segura. Sí. Muy, muy segura. Otra de las cosas que también es la apertura a, oye, yo hablo inglés, pero no entiendo los acentos de mis amigos de, no sé, de Pakistán, ¿no? Sí. y de la India, sí. O y los de donde quieras, ¿no? Sí, claro. O los filipinos, etcétera, ¿no? Pero ya después de un momento te empiezas a acostumbrar a los acentos y dices, ya te entendí. Sí, ¿no? Y hasta vas adoptando nuevas palabras de sus idiomas, ¿cierto? O sea, empiezas a hablar inglés y de repente ya empiezas a mezclar una palabra en árabe, luego una en urdu, una en tagalo, ¿no? Eso es riquísimo. Esa es otra de las bellezas también, ¿no? Entonces te va enriqueciendo ese sentido de estar en un ambiente multicultural. Totalmente. Otra de las cosas yo creo que apreciamos mucho fue te llegas a topar gente que está en la misma situación que tú. Entonces aquí nadie te va a juzgar, decir, oye, algo que me gustó es, veníamos de una sociedad en México en donde todo el mundo se mide por lo que tiene y por de dónde estudiaste, dónde trabajas, qué coche tienes, tu código postal, tu reloj, ¿no? Y tu apellido. El código postal, etcétera. Llegas aquí y eres uno más. Y eres un extranjero, ¿no? Totalmente. Poco a poco te vas haciendo de lo tuyo, poco a poco vas consiguiendo cosas nuevas, transformando tu vida, etcétera. A la hora que llegas, eres igual que los demás. Sí. Y me ha tocado ver casos también en donde cuando llega alguien y dice, oye, es que yo soy el vicepresidente de Guasha Guasha, pues pobres, porque el día que les hace un cambio, pues son otra vez, empiezan de cero. Es verdad. O sea, una de las recomendaciones es cuando vengan para acá, vengan con la mentalidad de que, oye, me voy a topar con personas, o voy a buscar personas como las que quiero ser o que son como yo para entender la situación. Entonces aquí llegas, algo que me gustó es que pues realmente no te juzgan, ¿no? Es más, algo que nos gustó es que nos topamos con gente, tanto a través del networking de gente que ya había estado aquí tiempo antes de que llegáramos, como gente que conocimos en las primeras semanas, que al día de hoy son nuestros mejores amigos. Qué padre. O sea, ¿no? Conocimos a gente comprando uniformes porque van en la misma escuela y resultó que hablaban español y que son mexicanos
y que también habían tenido experiencia en otros países. Entonces, poco a poco ese proceso también fue haciéndolo más fácil. Claro, ¿no? y vas generando también tu propia tribu, ¿no? Porque de alguna manera somos seres sociales y de alguna forma, digo, ustedes venían en familia, pero también, a ver, tú como hombre, Maye como mujer, también ella necesita tener a su red, tú a la tuya, ¿no? Y ya sea entre puros hombres, entre hombres y mujeres, pero siempre es importante también esta parte social. Y entonces esto que mencionas creo que es importante también recalcarlo y saber que depende de uno qué tanto va armando su tribu, ¿no? Porque luego a veces la gente no llega y cree que va a llegar alguien a tocarles la puerta de vecino, hola, acabas de llegar al país, bienvenido. Y no es así. Tú tienes que ingeniártelas para empezar a generar a tu propia tribu, ¿no? Creo que tocaste un gran punto porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Sí. O sea, te das cuenta de que vas a... tiene su lado positivo y negativo. Yo creo que el positivo es que rápidamente te vas a dar cuenta de la gente con la que puedes contar, con la que puedes confiar, aunque sean del mismo país y la misma, o por lo menos el mismo idioma, por afinidades, ¿no? Estamos todos en la misma, ya que pasaste ese nivel de estamos todos en la misma, dices, bueno, mira, con ellos sí, con ellos no. Sí. Por cómo son, sí. o ya cómo son después, cómo han cambiado. Y tercero, yo creo que también llegas a armar esa tribu, pero tiene que ser de ti, porque si estás esperando, como dices, de que vengan, ay, vecino, bienvenido. No. Nadie va a llegar a tu puerta. Nadie va a tu casa. No, y también ¿sí? Aquí yo creo que también influye muchísimo la parte económica, ¿no? Porque, y yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando se viene a vivir aquí, de decir, ok, voy a ganar tanto y tanto de mi presupuesto se verá asignado a mi vivienda, mi alimentación, transporte, pero creo que asignar una parte a la vida social, por llamarlo de alguna forma, creo que es importante tenerlo en cuenta porque si bien el dinero no compra la felicidad, sí va a ser un elemento que te va a ayudar a que puedas pagarte unas clases para ir al gimnasio, por ejemplo, o que si tienes algún hobby, no sé, que te gusta bucear, que te gusta salir a correr, que te gusta lo que sea, pues creo que contemples en tu budget, ¿no? Oye, para mis hobbies, que esos hobbies también de alguna manera pues te ayudan a empezar a conocer gente que tiene intereses similares a los tuyos, ¿no? Exactamente, y eso es parte, yo creo que de la investigación que tienes que hacer, la que mencionamos al principio de esta conversación, ¿no? Si no haces bien tu research, si no haces bien tu investigación, pues le vas a sufrir. Muchísimo. Y como te dije, ya hemos tenido contacto con gente que dice, ya llegué, ¿dónde puedo ir a trabajar? No. Sí. Pobrecitos, o sea, sí, no. Sí, es muy complicado. Sí, y yo creo que también tiene que ver el hecho que volvemos al tema de la preparación, ¿no? ¿Qué tan preparado estás mentalmente y qué tan preparado estás en base a lo que en teoría vienes a hacer? Porque de lo contrario, yo les diría a quien quiera venirse, si tienen la oportunidad de venirse sin nada, tal vez hasta es mejor, ¿no? Ok. O sea, sin nada. O sea, yo te puedo decir que nuestro proceso fue, en lugar de traernos un contenedor que me lo pudo haber pagado la compañía, que me lo pagaban la compañía, o sea, tenía oportunidad, que hoy no lo hacen ya, ¿no? Sí. En su momento, ¿no? Nos trajimos cosas básicas, porque tuvimos la oportunidad de venir a ver cómo era la vida aquí, qué cosas había, qué cosas no había. Nos trajimos cosas de cocina, de cama, y nuestra ropa que vimos que nos podía funcionar porque dejamos mucha, ¿no? Ahí en México. Y con eso nos venimos. Y poco a poco, a lo largo del tiempo, hemos ido creando, pues ahora sí, amueblando la casa, claro. Obviamente cambiando nuestra forma de vestir, adecuándonos a las temperaturas, sí, totalmente, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a nosotros eso nos ha servido mucho, porque también, si viene alguien con idea de que se va a quedar aquí mucho tiempo, tal vez eso funcione. De lo contrario, luego llega uno aquí y dice, oye, ¿cómo me llevo todo otra vez? Sí. Y has experimentado cuando quieres vender algo, o sea, te lo quieren comprar a nada, ¿no? O quieren que se lo regales. Sí. Entonces también dices, oye, ¿qué voy a hacer con todo esto? Claro. Creo que eso también es otra de las cosas que ha sido benéfica es mentalmente te empiezas a ser menos atado a lo material.
Aprendes el desapego, ¿no? Que creo que el desapego. Clave. O sea, dices, oye, esto, pues sí me gusta y lo uso, pero si hay un momento en que ya no lo voy a usar, deshazte de ello. Ahora, Enrique, mencionabas el tema de, por ejemplo, el tiempo, cuando la gente a veces viene con, bueno, me voy a venir por un periodo largo de tiempo. ¿Con qué mindset venían ustedes cuando se vinieron a Dubái? Ustedes venían, en este caso específicamente tú, ¿qué pensabas? ¿Que te ibas a venir por unos 2 años, por 5 o por lo que durara el contrato? ¿O qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Mira, en ese momento todos los contratos que estaban dando para experiencias internacionales estaban entre 1 año mínimo y alrededor de 3 años, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces dices, bueno, en ese momento, con esas perspectivas, yo puedo hacer algo. Siempre me dijeron, mira, no te garantizamos que te puedas regresar a México si esto no te gusta o no funciona. A lo mejor de aquí te vas a otro país, que ese en su momento fue una de las opciones. Bueno, varias veces fue una opción, pero a la mera hora no funcionaron, uh-huh, por lo que internamente me ofrecían en la compañía. Pero ya teniendo esa idea de cuánto tiempo vienes, yo creo que eso te ayuda mucho a entender qué es lo que realmente necesitas. Otra vez, hay que prepararse, hay que hacer la tarea de investigar, etc. Y eso también ayuda a entender, y ahorita lo vemos ya a toro pasado, por ejemplo, si hubieran sido experiencias de menos de 3 años, y hubiéramos tenido varias, porque también lo hemos visto en otras personas, tal vez para mi hija no hubiera sido bueno, porque cambia tanto su esquema, uh-huh, que llega un momento en que no llega a ser realmente amigos como los que tal vez todos tuvimos, amigos, uh-huh, de la vida. Sí, es muy abierta tal vez al cambio, a enfrentar un shock cada vez que, vámonos a otro lado, uh-huh, pero a la vez no es tan abierta para otras cosas, ¿no? Entonces hay que pensar también en nuestra familia, la que nos va a seguir. Claro. Lo mismo con mi esposa, ¿no? Si ella tuvo que dejar un trabajo que ya tenía, no sé, 15 años de haber estado haciendo, y que inclusive en algunos momentos en la casa ella ingresaba más que yo haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces uh-huh, era un tema de decir, oye, está esta opción, si nos vamos a ir, si me quieres acompañar, esto es lo que va a pasar. Uh-huh. Si no funciona, pues ya veremos si nos regresamos o a ver qué hacemos, ¿no? Claro. Pero también tener como que un plan B de qué hacer, ¿no? Ustedes como pareja, por ejemplo, en este caso muy específico, ¿cómo lo manejaron cuando sale la oferta y que ya, digamos que ya estás por firmar el contrato, ¿no? Y que platicas con Maye de, oye, mira, pues esta opción, económicamente nos conviene, ¿no? Va acorde con nuestro plan de querer vivir en el extranjero. ¿Cómo fue esa comunicación en pareja para que Maye dijera, bueno, sí, ok, estoy de acuerdo, nos conviene económicamente, pero para que el hecho de que ella como mujer profesionista haya dejado de trabajar y ahora sí, pues acompañarte, ¿no? Acompañar a la familia en este nuevo viaje personal y profesional para los tres. ¿Cómo fue esa comunicación con ustedes? ¿En algún momento tú sentiste que tenías, porque evidentemente la responsabilidad aquí era, digamos que ya tuya, ¿no? Porque tú eras el que iba a tener, pues iba a ingresar la economía a la familia, ¿no? ¿Cómo fue esa comunicación con ustedes y cómo lo viviste tú desde el lado emocional, esta responsabilidad? Bueno, para mí siempre fue una responsabilidad porque, o sea, era oye, yo proveo estos medios que tienen que ser iguales o mejores a lo que tú estás obteniendo, ¿no? Uh-huh. Siempre lo platicamos desde, como te dije, la primera vez que nos íbamos a ir, que la mera no se hizo, uh-huh, uh-huh, pues fue un gran aprendizaje porque, como mencioné, ella dejó su trabajo, ella renunció a su trabajo, liquidamos a la gente que nos ayudaba, etcétera. O sea, cortamos el mundo para ella y de repente, ups, fíjate que siempre no nos vamos, ¿no? Sí. Entonces, siempre tuvimos una comunicación totalmente abierta. O sea, decir, mira, esto es lo que me están ofreciendo, estas son las opciones, que hay después, potencialmente puede ser A, B o C, o tal vez si no hay nada, decirlo también, ¿no? Yo uh-huh, creo que es un tema de apertura. Uh-huh. Y estar en el entendido de que ella bien pudo haber dicho que no. Claro, y también hubiera sido muy válido, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Esa es una de los diferentes escenarios, decir, oye, no, ¿sabes qué? No me voy. Uh-huh. Conozco casos también en donde estaba trabajando antes, en donde esta transición hacia una experiencia internacional no se dio porque el esposo o la esposa dijo, no, yo no me quiero ir.
no me quiero ir, no quiero dejar a mi familia o no quiero dejar a mi trabajo. Claro. O cómo nos vamos a ir con los niños o sin los niños o como sea. Entonces, es un tema de que cada situación es diferente. Sí. Y lo que les diría es háblenlo abiertamente. O sea, lo más abierto que se pueda. ¿Cómo manejaste tú? Porque yo me imagino que llegó a suceder entre, digamos que propuesta A es la propuesta de India y propuesta B, pues Dubái, ¿no? En este in-between de propuesta A y propuesta B, ¿en algún momento tuviste miedo de que la propuesta B no se concretara? Y si lo tuviste, ¿cómo manejaste ese miedo? Primero, hablarlo, entender cuál era la situación. Igual, hacer investigación de, oye, esta propuesta que están abriendo me interesa, qué cosa hay, qué ofrecen, etcétera. Para ya venir con esa información, platicarlo en pareja y decir, mira, ahora es algo nuevo. La otra no funcionó, esta pues se ve mejor, y si no funciona, pues no pasa nada, ¿no? Okay. Yo les diría que inclusive si es una situación en la que no es a través de una empresa, sino es iniciativa propia, decir, oye, yo me voy a buscar trabajo, requiere todavía mucha más investigación porque no hay quien te ayude, ¿no? Muy probablemente. O sea, si la intención de alguien que nos está escuchando es quiero irme a Emiratos o quiero irme al Medio Oriente o por esa zona a buscar trabajo porque quiero una experiencia internacional o porque Instagram dice que se vive muy bonito y se gana mucho dinero, hagan su tarea, ¿no? Sí. Porque otra vez nos hemos topado gente y hemos terminado ayudando gente que llegó así de ya llegué. Sí. ¿Dónde encuentro trabajo? Entonces volvemos al tema de hagan su tarea. La otra cuestión es vengan preparados desde antes a tener un shock cultural. Otra vez, porque las cosas que nosotros vemos desde allá no son las que realmente pasan acá. Totalmente, sí. Entonces, cada vez veo más gente llegando como tú dices. O sea, bueno, ¿no? Y háblenlo en pareja y háblenlo abiertamente porque si van a perseguir el sueño de uno de ellos, si es el de los dos está perfecto, pero si es el de uno de los integrantes de la familia, yo les diría que la persona que está llevando esa intención debe de estar consciente que tiene una gran responsabilidad. Totalmente. Otra vez de hacer su tarea, porque está sacando de la vida a alguien que a lo mejor no quería moverse. Sí, es verdad. Sí, es verdad, completamente. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales quería platicar en este caso contigo, porque creo que esa es una gran responsabilidad, en este caso sobre tus hombros, ¿no? Digo, la responsabilidad de tu hija, pero también la responsabilidad de que tu pareja había dejado pues su vida profesional, ¿no? Y también su familia, sus amigos, su gente, por seguir un sueño que digamos que era un sueño en familia, no en conjunto, pero al final pues tú eras el que venía con la responsabilidad económica, ¿no? Entonces yo creo que debe ser en algún momento, no sé cómo lo habrás vivido, ya nos contarás, pero yo me imagino que debe ser un poco como de, bueno, pues ahora sí me toca, ¿no?, a echarle duro porque vengo con la responsabilidad de los tres, ¿no? Exactamente así fue y fue un compromiso conmigo mismo y un compromiso con la familia, ¿no? Claro. Decir, ahora voy a hacer esto, los estoy sacando a todos de su zona de confort, de su vida normal, y yo siempre me hice la idea de, oye, no hay plan B. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien, pero hazlo bien desde un principio de investigar cómo están las cosas, gracias a la experiencia que tuve con lo de India. Sí, yo creo que ahí me faltó investigar algunas cosillas. Yo creo que hubiera estado también muy bueno, y hubiera estado hasta cierto punto, tal vez en lo económico hasta mejor. Okay. En lo social y en el día a día, yo creo que no, ya viendo cómo son las cosas, ¿no? El shock cultural hubiera sido mucho más fuerte. Demasiado, ¿no? Sí. Y algo que quiero reconocer y agradecer, y siempre estaré agradecido, es el apoyo que he tenido de mi esposa, ¿no? Realmente lo he hecho porque ella dijo, órale, va, sí. Órale, lo hacemos. Sí, es verdad. Si no, yo creo que igual no lo hubiera hecho, ¿no? Sí, yo creo que es gracias importante. a que ella dijo, sí, yo corto lo que estoy haciendo acá, vamos a perseguir a ver otra vez eso que me estás diciendo. Y yo tuve también que decirlo, mira, voy a ser flexible, ¿no? O sea, la gente que está llevando el timón en esa iniciativa de querer venirse para acá o para cualquier otro lugar, tiene que ser muy flexible porque en un momento dado viene una negociación de, oye, yo quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. En el caso de nosotros fue una de las condiciones que me puso mi esposa es,
yo me voy, pero nuestra casa de aquí así se queda. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si algo no funciona, una de las condiciones es yo quiero saber que tomo un avión y estoy de regreso a mi casa y la encuentro como la dejé. Claro. Mucha gente me dirá, ay, financieramente, ¿por qué estás dejando, ¿no? cosas en la mesa? Pues fue parte de la evaluación que tuve que hacer, decir, oye, a ver, si yo no rento el departamento de allá, ¿cuánto estoy dejando sobre la mesa? No estoy perdiendo porque estoy ganando aquí todavía. Entonces, ¿cuál es el costo de dejar mi vida en pausa allá? Pero a la vez es un seguro que da tranquilidad a la persona que me estoy trayendo, 100%. A la familia que me estoy trayendo. 100%. ¿No? 100%. Yo creo que es súper válido y qué bueno que se tuvo esa comunicación. Qué bueno que tú también estuviste abierto a eso y que se negoció y que se hizo, ¿no? Porque eso también, el hecho de considerar la paz mental de cada uno de los integrantes de la familia, yo creo que de alguna forma, uno, es muy importante, y segundo, en este caso para ti, que eras el que pues tenía la responsabilidad económica más grande, pues también el hecho de saber que ellas estaban tranquilas en ese sentido, yo creo que a ti también te daba paz, ¿no? No al 100%, porque está la responsabilidad, ¿no? Pero sí te permite tener un cierto nivel de tranquilidad, de decir, ok, ahora sí me voy a enfocar a lo que vine a hacer. Hay dos preguntas que tengo muy, muy en la mente en este momento. La primera es, me voy a regresar tantito como a su vida en México. Por favor. Rapidísimo. ¿Te acuerdas qué les dijeron sus familias cuando ustedes les dijeron, oigan, pues familia, ¿qué creen? Nos vamos a vivir a Dubái? ¿Te acuerdas qué les dijeron? ¿Cómo lo manejaron sus familias? La mayoría fue, oye, qué padre, te vamos a ir a visitar, pero también no se habían dado cuenta porque ya después nos dijeron qué tan lejos estaba, ¿no? Qué cool, sí. La mayoría. Obviamente hubo gente que decía, ¿a qué se van? Y sobre todo le cuestionaban a Maya, mi esposa, así, pero la mujer, ¿qué le va a pasar? ¿No? Claro, ¿no? Claro. Vas a tener que traer una burka, igual, ¿no? Creencias de las que tenemos allá. Sí. ¿Y cómo va a ser? ¿No? Y tienes que andar tapada todo el tiempo. Y te van a dejar manejar. Todas esas cosas que pues para nosotros era el Medio Oriente viviendo allá en México. Entonces, sí, o sea, hubo gente que nos dijo, sí, qué padre, qué buena, qué gran oportunidad, aprovéchenla. Pero también hubo retractores, decían, no, ¿cómo puede ser posible? Gente que a mí me decía, oye, ¿cómo te vas a llevar a Maya, tu hija, hasta allá? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Sí, lo subo, amigos y familiares. Claro. Pero otra vez, yo les diría, así, algo que tal vez hoy se escucha muy a menudo es, nunca tomes consejos ni comentarios, o sea, déjalos, escúchalos, pero no los personalices ni que no te afecten, de alguien que no haya caminado ese camino, valga la redundancia, que tú estás haciendo, que estás por empezar. Me encanta, es muy cierto. Y es normal, y uno, parte de lo que yo me dedico, y al ratito hablamos de ese tema, es decir, oye, a ver, ¿por qué no estás haciendo esto? No, es que mi mamá me dijo, o mi papá me dijo, o mi compadre, y ellos ya estuvieron allá, ellos ya intentaron ser lo que tú ejecutivos o empresarios, o lo que sea. No. Entonces, güey, ¿no? Sí, claro. No, y es que aparte se nos hace siempre súper fácil, o sea, se nos hace muy fácil preguntar por qué no estás haciendo esto cuando, pues, evidentemente es un consejo muy, muy, muy acertado. O sea, toma el consejo de quien ya haya caminado el camino que tú estás a punto de empezar, ¿no? Me parece un gran consejo, me encantó. Y la otra es, y por cultura, nosotros los mexicanos somos muy metiches, ¿no? Nos encanta. Y nos encanta, y yo lo acepto porque yo, sobre todo con gente que quiero mucho, ya me doy cuenta que soy el que más cuchara mete, ¿no? Entonces, es oye, no, pero ¿cómo va a ser esto? Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pues mira, está bien, tienen de repente puntos válidos, porque dice, mira, sí es cierto, esto no sé, pero lo voy a investigar. Y es lo único que tiene uno que considerar, claro, ¿no? Lo que sí es que, otra vez, hacer la tarea es acérquense a esas personas que ya vivieron la experiencia. Acérquense a esas personas que hoy es súper fácil, te metes un chat y un blog y te llenan de información, ¿no? Total. Sí, ¿no? Sí. Hace 11 años no era tan así, ¿no? Pero aún así, otra vez volvemos al tema de hagan su tarea. Entonces sí, realmente hubo gente a favor y en contra. Claro. Y afortunadamente la mayoría de la gente que estaba a favor ya nos ha venido a visitar.
Qué bonito. Han tenido los medios y la oportunidad para venir. Uh-huh. Y también se ha dado cuenta que dicen, oigan, pues qué bonito, ¿no? Qué bueno que tomaron esta experiencia, qué bueno que se jugaron el volado y les funcionó, ¿no? Claro. A final de cuentas. No, y aparte ya llevan aquí ustedes 11 años, entonces qué padre y qué orgullo para sus familias ver que se arriesgaron ustedes y que ahora ustedes, es que Dubái es su casa, o sea, este es su hogar, ustedes aquí están, o sea, han echado sus raíces de alguna forma, digo, siguen siendo mexicanos, pero aquí también tienen gran parte de su vida y su hija también tiene... pues ya más de la mitad de la vida con la que vino. O sea, ella se vino a los 9, ¿no? Y ahorita ya tiene 21, 22, más o menos. 21 tiene. ¿Sí? Entonces, 22 ya, perdón, 22. Sí. Entonces, ya, yo creo que perdón. Aquí, ¿no? Va para los 21, va para los 21. Entonces. Entonces, pero es un tema de que, sí, ella dice, oye, yo entiendo que soy mexicana, obviamente le gusta mucho lo que ella vivió, afortunadamente fue muy contenta, muy feliz y teníamos oportunidad de hacer muchas cosas cuando estábamos allá. Sin embargo, dice, oye, en muchas cosas también agradezco que no haya yo crecido allá, o sea, porque ya no me preocupa el tema de las marcas, o no me preocupa qué coche manejan, claro. Es un tema más, ¿cómo te diré? Ella misma le dice que es un poquito más personal, el entender a la gente cómo es, qué es lo que hace, las experiencias que han tenido. Conectar genuinamente, ¿no? Exactamente, como es que es un poquito más genuino, afortunadamente, el tipo de conexión que ella ha buscado y que ha conseguido, porque también sus amigas y sus amigos son de otros lados. O sea, sí tiene muy buenas amigas que son desde la infancia y las ve cada vez que tenemos oportunidad de ir a México, pero realmente hoy sus amigas son o de la India o de Ucrania o de Rusia, de aquí, del mundo árabe. Emiratos, de Jordania, o sea, como que también ya es un ambiente multicultural. Claro, no, y aparte que ella estuvo expuesta a esta interculturalidad desde muy chiquita gracias a la educación que ustedes pudieron brindarle desde México, ¿no? Y algo que me encanta y que me gustaría mencionar en este momento es que me parece tan bonito que ustedes sigan experimentando y trayendo a su vida en Dubái estas bonitas costumbres y cosas culturales que tenemos como mexicanos. Entonces, ustedes, ¿cómo le han hecho aparte de eso para que ella se pueda sentir mexicana? Si bien vivió 9 años de su vida en México, ¿cómo ustedes le han seguido procurando de, oye, somos mexicanos, eres mexicana? Todo empieza desde casa, ¿no? Desde nuestras respectivas familias, hablando de Maya y de mí. Siempre hemos sido muy tradicionales en las cosas que festejamos, las cosas que hacemos. Entonces, eso yo creo que es la primera, la base, ¿no? De todo ello. Algo que nos dimos cuenta es que una vez que estábamos acá, nos volvimos más apegados al continuar esas tradiciones que nos caracterizan como mexicanos. Mencionaste ahorita el Día de Muertos, está el tema de cómo festejamos la Navidad, el tema de, porque es otra cosa, o sea, ya estando tan lejos, no vamos a cada rato a México. Claro. O sea, y teniendo una opción para ir al año, normalmente dice, ¿y cuándo puedo estar más tiempo allá para maximizar pues las horas de vuelo y el costo del vuelo? Pues es verano. Claro. Entonces, la mayoría de años que hemos estado acá, Navidad, no vamos a México. Ok. Entonces, hacemos nuestra propia Navidad mexicana cuando estamos acá, u algunos años hemos tenido oportunidad de pasarla en otros lugares, ¿no? Por acá, cerca, o no tan lejos como México. Sí, ¿no? sí. Entonces yo creo que esa parte hemos sido muy cuidadosos de mantener esas tradiciones que nos caracterizan. Aparte, viniendo nosotros de mi caso de Oaxaca y mi esposa de Tabasco, bueno, que realmente creció en Oaxaca, hay tradiciones y hay una cultura muy arraigada a cómo hemos sido en nuestros respectivos lugares de origen de siempre, ¿no? Entonces, el Día de Muertos es algo muy relevante, comida, bebida, amigos, familia, etcétera. Navidad de una manera similar. Entonces, hemos buscado que ese tipo de tradiciones se mantengan, ¿no? Qué bonito. Y ahora nos damos cuenta, interactuando con gente de otras culturas, que hacen lo mismo. O sea, te das cuenta cuando te dice, oye, nosotros somos de la India, nosotros festejamos el Diwali y el de la diosa no sé qué, y todo esto, ¿no? Entonces, ellos tienen sus culturas, sus festejos muy, muy arraigados
y está bien, porque yo creo que eso es parte de lo bonito que cada cultura tiene que defender lo suyo. Sí. El hecho de comer, por ejemplo, comida picante, ¿no? Nosotros aquí encontramos afortunadamente opciones para seguir comiendo y preparando las salsas que nos gustan, etcétera. Entonces eso, y lo hemos buscado al principio, pero para ahorita ya afortunadamente hay más disponibilidad de cosas. Entonces, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha ayudado a que mi hija diga, oye, papá, yo soy mexicana, soy una ciudadana del mundo, si quieres decirlo así, bonito, porque tenías puesto eso, claro. Pero yo soy mexicana, soy una mexicana que vive fuera de México. Otra de las cosas es el lenguaje. Algo que veo desafortunadamente es que las nuevas generaciones, por el hecho de decir, es que mi hijo va a ser multicultural y es internacional, empiezan a cambiar todo al inglés. Está bien porque les ayuda en la cuestión de negocios en la escuela, pero creo que no está bien en el sentido que poco a poco van borrando tu origen cultural, ¿no? Entonces, como que tenemos nosotros como padres que entender, y así es como por lo menos en esta casa se ha acostumbrado, es, tú vienes a mi casa, tú me hablas en español. Inclusive a los parejas, esposas de nuestros amigos que hemos hecho aquí, aquí hablamos en español, ¿no? Con diferentes acentos, porque llega gente de Venezuela, gente de Colombia, gente de otros lados, hablamos español. Y sus respectivas parejas ya entienden que, oye, pues sí lo tengo que hacer, ¿no? Claro. Y está bien, creo que esa parte nosotros nos hemos preocupado mucho porque es una manera de mantener estas tradiciones que son tan lindas y tan ricas viniendo de México. Sí, totalmente. Con nuestra hija ese ha sido el tema. Entonces, cada vez que, y es más, nos hemos dado cuenta, ella es muy orgullosa de poder decir, oye, yo sé lo que quiere decir un Día de Muertos, yo sé lo que es una Navidad, yo sé lo que es un Día de Reyes, ¿no? La rosca de Reyes. Total, sí. Yo entiendo lo que es una guelaguetza, ¿no? Festejos de guelaguetza, que es exclusivamente de Oaxaca, sí, ¿no? Claro. Entonces, como que eso viene de casa. Claro. Y yo lo que les recomendaría es, se van a dar cuenta, y es más, seguramente gente que inclusive nada más ha hecho un viaje al extranjero para, digamos, ver a la selección, si quieres, ¿no? Que ha tenido oportunidad de hacer eso, se van a dar cuenta que quieres más a tu bandera, quieres más a tus colores, quieres más a tu comida. Te sientes muy orgulloso de decir, o sea, en la calle en México nunca te vas a poner una bandera en la espalda, ni te vas a poner un sombrero, ¿no? A menos que sea septiembre. Exacto. A veces ni eso, ¿no? Decía, ay, qué naco, míralo, trae una bandera en su coche, híjole, míralo más. Sí, ¿Cómo es este macuarro, no? Sí. Pero estando fuera, lo buscas y dices, oye, ching, ¿por qué no me traje una bandera? Claro. Ay, tengo un sombrero, ¿no? Te lo pones porque te das cuenta que tan orgulloso estás de tus orígenes. Sí. Entonces, algo que es válido. Es más, si no fuera por eso, no se quisieran regresar. Porque extrañan lo suyo. Se dan cuenta que dices, oye, extraño mis frijoles, extraño mi familia, extraño mi costumbre. Mi extraño ruido, que me hablen en español, ¿no? Claro. Otra de las cosas es que como padres no nos damos cuenta que si inculcamos a que los hijos hablen más idiomas, les estamos dando más herramientas, ¿no? O sea, yo creo que es muy válido que nosotros digamos cuando son chiquitos, ¿aquí hablas español? O si son de papás de diferentes idiomas, que también tenemos familiares que están así, los niños entienden que independientemente de qué idioma sea, ¿hablas del idioma de papá o hablas del idioma de mamá? Claro. Más los que sea la escuela, más los que aprendas por tu cuenta, más los que etcétera. Y es algo que afortunadamente nuestra hija entiende. Dice, yo soy muy orgullosa de hablar español, porque aparte habla sin acento, que es otra cosa. Llega un momento que hablas tanto inglés o hablas cualquier otro idioma que se te va yendo el acento, ¿no? Entonces, aquí hablamos muy mexicano, con pitas y coloradas también, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Pero es parte de la cultura, ¿no? Es parte de ese acervo cultural que estás pasando a la siguiente generación. Por supuesto. Entonces, lo que el mundo dice, oye, no, mis hijos en Estados Unidos solamente hablan inglés, porque si no me los van ¿cómo se llama? Me los van a hacer menos. O sea, ¿no? Pues no. Disculpen, pero no sean tontos. O sea, hablen lo mejor que puedan su respectivo idioma, español, francés, lo que sea. Hablen el idioma inglés porque sí es el más útil en tema de negocios. Cierto, sí. Y si pueden aprender más idiomas, mejor. Maravilloso, claro. Me gustaría preguntarte, Enrique, ¿cómo fue para ti
el adaptarte a tu trabajo estando aquí, porque si bien tú venías con la misma empresa y con la cultura empresarial, pues se intenta adaptar o tropicalizar a los países en los que la empresa tenga presencia, al final del día pues es un poco imposible de controlar que no haya un efecto nuevo en ti llegando aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu proceso de adaptación al nuevo trabajo? Porque pues no solo era el nuevo trabajo, era nueva vida, responsabilidad de familia, preocuparte de que Maya estuviera bien, adaptada, de que tu hija también estuviera bien, adaptada en el colegio. ¿Cómo viviste todo ese proceso de adaptación en el trabajo? Mira, desde antes también parte de la preparación fue, si un momento dado voy a estar en otro país o voy a tener la oportunidad de estar expuesto a una experiencia internacional, tengo que empezar a interrelacionarme con gente de otros países para entender cómo trabajan, cómo piensan, cómo asimilan y cómo son sus procesos de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que tuve la oportunidad también en su momento, desde el trabajo que estaba haciendo antes de venir, de tener contacto con gente en su momento de Estados Unidos, con gente de Europa, Sudamérica, inclusive llegar a liderar proyectos que eran para Brasil, ¿no? Okay. Yo no hablo portugués, pero lo entiendo, pero yo no te puedo hacer una presentación en portugués, porque es muy similar a español, entonces también eso ayuda, ¿no? Entonces eso como que me fue ayudando a prepararme, ¿no? Decir, oye, mira, entiendo que este moreno habla así y entiende las cosas así. Este güero hace así, y esta persona de otro lado, pues está más difícil, ¿no? Hay que seguirle los procesos. Yo creo que de entrada, si no estamos abiertos a que dentro de nuestro propio país, México, Colombia, Venezuela, donde sea, tenemos que entender a que hay diferentes formas de pensar entre nosotros, ¿no? Si no entendemos eso, olvídate de tener una forma de ver las cuestiones internacionales. Hablando de México, si tú no te das cuenta que una persona de Mérida tiene un procesamiento diferente a una persona de Monterrey, a una persona de Tijuana, a una persona de San Luis Potosí, a una persona de la Ciudad de México, a una persona de Puebla, de Veracruz, Oaxaca, etcétera. Si no te das cuenta de eso, de entrada, ¿para qué te quieres ir a una experiencia internacional si no entiendes cómo piensa cada parte? ¿O no? Sí, no, tiene todo el sentido. Nadie lo hubiera podido explicar mejor que tú lo acabas de explicar en este momento. Tienes toda la razón. Y otra vez vuelve el tema de que llega gente aquí y dice, oye, ¿por qué este tipo no me pela? Oye, ¿por qué esta gente no entiende lo que le estoy diciendo? ¿Entendiste cómo se lo tienes que decir para que te entienda? Claro. Empezando por el idioma. Para mí ese proceso de acoplar fue un poco difícil al principio porque sí llegué a un ambiente en donde era muy demandado. En la posición que yo llegué a cubrir había estado ya abierta, vacante por 8 meses. Entonces ya le surgía a alguien que se encargara de hacer ciertas cosas porque las cosas ya no estaban pasando. Entonces sí tuve que llegar a lidiar entre oye, acostumbrarme a un nuevo jefe, acostumbrarme a un nuevo equipo. Afortunadamente todo es dentro de los estándares de cómo venía haciendo las cosas. Y a la vez entender que no a todo mundo lo podía tratar igual porque no todo el mundo reacciona igual. O sea, yo venía de un ritmo muy alto. Decía, oye, tengo que hacer esto y responder esto. Y llegando aquí como que unas personas y unos proyectos sí eran hasta más demandantes, pero otros no. Sí. Entonces como que ahí me tuve que enfrentar a, mira, estos están bien o arriba, pocos, pero y otros están como que más lentos. Entonces, parte del ese entender que culturalmente no trabajamos igual. Sin embargo, una vez que estás claro de lo que quieres hacer o lo que vienes a hacer, pues es mucho más fácil, ¿no? Sí. Y esta claridad, por ejemplo, de la que hacemos referencia en este momento, es una claridad que tú tenías, digamos, valga la redundancia, clara desde antes de venir o ya estando aquí la fuiste descubriendo. No, la fui descubriendo. O sea, tenía claro a nivel general cuáles eran los parámetros, los requerimientos, lo que se esperaba de mí, pues lo que te dicen ¿no? en el puesto que te describen y con el que usan para contratarte. Ya una vez aquí que estás en la realidad, pues obviamente tienes que acoplar, ¿no? Y va a haber cosas que te gusten y cosas que no te gusten y pues a trabajar. Y te toca. Entonces, si vienes realmente a eso, tienes también que venir con la mentalidad de, oye, pues voy a aprender, ¿no? Voy a aprender también, no por el hecho de que sí me contrataban porque yo traía
unas cosas que aquí querían desarrollar, ¿no? Que es parte de cómo opera la compañía con la que estaba yo trabajando. Uh-huh. Pero ya una vez que estás aquí y enfrentas la realidad, dices, oye, ¿cómo aplico ese conocimiento o esas experiencias a una realidad totalmente diferente? Sí, ¿no? Sí, eso es parte de la apertura que tienes que traer cuando encuentras un trabajo diferente, ¿no? En otro país. Sí, y por ejemplo, en este caso, ¿cuáles fueron como las herramientas o tus mejores aliados para poder llevar a cabo este tipo de trabajos o tasks que tenías que hacer? O sea, dices, bueno, este es mi proyecto. En México yo lo hubiera hecho así, pero llego aquí a un nuevo país donde evidentemente pues mis compañeros son de otras culturas, otras religiones. Sé lo que se tiene que hacer, pero ¿cuáles fueron tus mejores aliados para poder conseguir exitosamente estos proyectos, uno de estos proyectos que tenías que llevar a cabo? Mira, algo que en lo personal he aplicado es, llegaba a un nuevo puesto, un nuevo trabajo, y es, pues yo voy a hacerlo como entiendo que se hacen las cosas. Sí va a haber gente que me va a decir cómo, pero pues yo también voy a jugarle al, soy nuevo, güey, ¿no? Uh-huh. No me juzgues, soy nuevo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso es una manera, yo en lo personal así lo veo, habrá gente que va a seguir mucho las reglas, pero si me voy a topar con algo, me lo voy a topar más rápido, ¿no? Claro. Si te dicen, no, maestro, por ahí no es, pero mira, ya lo entendí el día 1 en lugar de 3 meses después, ¿no? Claro. Yo siempre le jugué un poquito más a empujar a la gente, sí, inclusive en algún momento me dijeron, oye, creo que no es por ahí y por favor, no le hables tan así a la gente porque se ofenden. Uh-huh. Y simplemente te das cuenta que a lo mejor es parte de esa diferencia cultural en cómo trabajar. Pero bueno, ya pasó, entonces, ok, ya entendí, ya no lo vuelvo a hacer, o no es por ahí, hay que darle la vuelta por otro lado. Otra vez, muy mi forma de ser, sí, pero sí. Siempre fui y he sido de, vamos a hacer esto, vamos a empujarle duro. Y si nos vamos a caer, nos caemos rápido y nos levantamos más rápido. Interesante, me gusta ese ejemplo, sí. Sí, porque si también llegamos a un lugar nuevo, en donde sabes que si no das el ancho, pues mira, hay 3 personas más que están dispuestas a venir a tomar tu puesto, inclusive a lo mejor por menor costo para la compañía, ¿no? Claro. Pues ¿por qué, no? Todas las empresas tienen un periodo de prueba. Uh-huh, uh-huh. Y qué mejor que llegar a un puesto, decir, oye, mira, yo voy a hacer esto y voy a hacerlo de la mejor manera posible, que por mí no quede. Oye, Enrique, y cuando se viene a vivir, no, a donde sea que te vas a vivir, pasan varios procesos. Y uno de ellos es que, bueno, ya cuando llegas, vas aprendiendo, vas entendiendo cómo funciona y pasa un tiempo. Para cada quien ese tiempo es diferente, puede ser 1, 2 años, 3 años, 5, depende de cada quien. Pero ¿tú te acuerdas después de cuánto tiempo, en el caso de ustedes, tuvo que pasar para que dijeran, bueno, ya me siento como en casa, ya estoy, ¿no? Como ya estoy cómodo, ya me adapté, ya no me cuesta tanto esto, ya en el trabajo ya entendí cómo funciona, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuánto tiempo más o menos pasó y cómo fue eso? Yo creo que fue casi 1 año. Uh-huh. Fácil, ¿no? Ok. Uh-huh. En algunos aspectos, de hecho, yo creo que más de 1 año. Uh-huh. Y ya para decir, oye, mira, me siento como en casa, sí, definitivamente fue un poquito más de 1 año. Sí, tomó un tiempo. ¿Por qué? Porque llegamos, casi no nos trajimos nada, entonces fue ese proceso padre, ¿no? También de, oye, vamos a hacer esto, vamos a ponerle esto donde vivimos, vamos haciéndonos de más muebles, vamos haciendo de cosas poco a poco. Fue yo creo que también un proceso enriquecedor como familia, uh-huh. Porque tomábamos decisiones juntos de, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. En términos de trabajo, el terminar de entender cómo trabaja toda la gente, de cómo tú puedes agregar valor y cambiar las cosas realmente en lo que estás haciendo, que para eso te trajeron, en este caso, para eso me trajeron a mí. Uh-huh. Y también entender cuál es tu potencial, ¿no? Decir, oye, no me doy cuenta que yo podía hacer esto, lo hubiera hecho antes, ¿no? Entonces, como que eso también te ayuda a crecer. Y otra vez, tienes que venir con la mentalidad de, tengo que hacer las cosas diferente porque me voy a topar una realidad diferente a la que estoy acostumbrado, ¿no? Claro, me encanta. Si no vengo con esa apertura, nunca vas a encontrar una salida y siempre vas a ver paredes y obstáculos en todo lo que haces. Sí, ¿no? Sí, es cierto, es verdad. ¿No? Qué bonito consejo. Ojalá te hubiera conocido antes. No, pero tienes toda la razón. Y no estoy diciendo, vuélvete como ellos, no. Claro, no. Porque eso sea perder tu identidad, pero
pero es el cómo me puedo acoplar para que las cosas fluyan. Oye, Enrique, yo sé que estuviste trabajando un tiempo para esta empresa. Lo que no sé es si después de haber trabajado para esa empresa comenzaste ya con tu proyecto como emprendedor o pasaste por otra empresa y después decidiste empezar con tu proyecto. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Hubo 3 oportunidades para irme de aquí. Dentro de esas oportunidades que se presentaban, sí estaba yo muy interesado, sobre todo ir hacia Asia, y lo habíamos platicado y como familia dijimos, ahora le va. Las circunstancias no se dieron, o por visa, o porque a la mera hora la propuesta no me hacía sentido de irme de aquí. Porque todo el mundo dirá, ay, sí, después de Dubái nadie se quiere ir. No, resulta que sí, debería haber hasta mejores en otros lados, claro, ¿no? Pero pues no funcionó. Y las que yo realmente quería, por temas de visa o que los gobiernos toparon el número de expatriados para las empresas, hay cuotas dependiendo del país, ya no me pude ir. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, ya, esto no hay aquí. O sea, llegó un momento en que pude levantar la mano, me reconocieron mis años, me liquidaron y con eso, pues obviamente tuve la seguridad de decir, oye, vamos a intentar quedarnos. Sí apliqué a más empresas basadas desde aquí, inclusive unas en Europa, pero no funcionó tampoco. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, ¿por qué no empezar algo por mi cuenta si ya alguna vez yo pude tener experiencia de tener mi propio negocio en México? Entonces vamos a ver. En su momento, una de las personas que era proveedor mío, me invitó a mí y a otros compañeros de trabajo que también habían salido por los mismos meses, a decir, oye, ¿por qué no vienen a trabajar conmigo y me ayudan a crecer esta empresa? Entonces hubo oportunidad de generar una sociedad que hasta el día de hoy es la principal fuente de ingreso que tengo. Entonces así es como empezamos y empezar a decir, oye, estos conocimientos que tengo de lo que hacía yo en esta empresa, ahora los ocupo para trabajar con otras empresas similares, ¿no? Y siempre he estado trabajando en temas relacionados con ventas. ¿Cómo te ayudo a mejorar tus ventas? Desde que tu producto sale de la fábrica, cosas de logística yo no, sí los puedo hacer, pero realmente no es mi especialidad. Es cómo le agrego valor a ese producto tuyo hasta que llegue al punto de venta. Claro. Inclusive la recompra, el seguimiento a quien te compró, entender quién es tu comprador, quién es el consumidor, etc., todo eso, ¿no? Entonces está involucrado entre ventas y mercadotecnia. Totalmente, sí. Tanto online como offline, principalmente online, ¿no? Tiendas, retail, clientes, etc. Y de ahí surgió otra oportunidad con otro ex colaborador de donde yo estaba, decía, oye, nosotros hacemos branding, tenemos él se salió y se juntó con otras personas, puso una agencia de mercadotecnia, dijo, oye, pero nosotros somos expertos en generar propuestas de cómo cambio tu marca, cómo te genera una marca, cómo le doy identidad a tu marca, pero no tenemos experiencia en cómo transmitir eso a ejecutarlo en una tienda, en una boutique, en un website, ¿no? Entonces, ahí, desde el 2019 que salí a trabajar, me empezaron a involucrar en proyectos y he estado trabajando con ellos, no como socio, pero sí como proyecto. Soy, digamos, le llaman especialista de ciertas cosas relacionadas con retail, ¿no? ¡Qué padre! Y ya de ahí, también con unos de ellos, empezó el de, oye, ¿qué más hacemos, no? Claro, pues sí. Un conocimiento, claro, ¿no? Claro. Con toda la información y oportunidades que empezamos a dar al mercado. Fundamos una empresa para generar marcas de consumo, de productos de consumo y artículos de lujo, obviamente para un segmento de la población pequeño, más de nicho. Pero pues una vez más de nicho, y que después de 3 años de haberla fundado, 2 años y medio de haberla fundado, acabamos de lanzar nuestros primeros productos aquí desde Dubái, un aceite de oliva de ultra premium, una miel también silvestre y otros productos que estamos lanzando. Entonces, como que eso me ha mantenido bastante ocupado. En el Inter, pues sí, tuve la oportunidad de tomar todos aquellos cursos que por excusas de estoy muy ocupado no había hecho, ¿no? Entonces, tuve un par de certificaciones, posgrado, etcétera. Pues como que también siempre he sido muy activo de ese lado. Entonces, yo creo que también depende de la persona, Sí, ¿no? totalmente. Sí, totalmente.
Sí. Oye, pero está muy padre que seas consciente de cuáles son las capacidades que tienes mentales, ¿no? Y tu conocimiento y que dices, bueno, pues me voy a especializar en esto y voy a aprender de esto, que justo es una de las cosas que mi mamá siempre me dice, Yo estudié imagen pública, pero la vida me ha llevado para trabajar en marketing y especializarme como en branding y ahorita estoy haciendo otra cosa. Entonces mi mamá siempre me ha inculcado desde siempre, prepárate, estudia, no sé qué, ay, qué horror, no me gustan, ¿sabes? Como no me gustan, ¿no? O sea, yo soy más como de aprender. Más práctica, sí, ¿no? totalmente, o sea. Pero aún así, siendo práctica, puede ser puedes aprender muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo, y está muy padre porque al final digo, aquí al punto al que quiero llegar es que está muy padre que uno sea consciente de sus formas de aprender y y cuáles son las capacidades que uno tiene, ¿no? Y decir, bueno, yo soy bueno para esto, y entonces de pronto a veces cuando sabes que eres bueno para algo, dices, bueno, no me molesta meterme un cursito nada más como para pulir esto, ¿no? Y eso yo creo que está padrísimo, yo creo que en tu viaje como emprendedor, pues ha sido algo que te ha ayudado muchísimo, ¿no? No me dejarás mentir, yo lo supongo. Sí, y otra cosa que también, si alguien tiene el valor de salir de su zona de confort, salirse de su país, venir a probar aquí, se van a dar cuenta que tienen el valor para hacer más cosas, que es una de las cosas que yo me di cuenta. O sea, dije, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y ya con el hecho de haber pasado ese nivel de, oye, ya vencí el miedo de haberme salido de mi zona de confort hace 11 años, ¿no? Pero en ese momento eran 6 años. Dije, seguramente puedo hacer algo más por mi cuenta. Claro. Y es como, pues ahorita, bueno, hay certificaciones, como te dije, entonces hoy me dedico a dar coaching a empresarios y a ejecutivos de empresas. El tema de consultoría, todo lo que tiene que ser, cómo te ayudo a vender más, cómo te ayudo a ganar más dinero. El tema de apoyar a mis amigos de mercadotecnia, cómo te ayudo a hacer realidad lo que tienes en una marca, en ejecución de tu marca, tangible, en el punto de venta. Y el de, oye, ¿qué onda? ¿Hacemos este negocio? Órale, va. Y si no sale, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo nos tocan los trancazos, pero pues vamos a empujarle, a ver. Entonces, pues así es como han salido las cosas, ¿no? Claro, qué padre. Oye, y por ejemplo, ahorita, ¿cómo está la dinámica familiar? Digo, ya llevan 11 años viviendo aquí, Dubái ya es su casa, evidentemente tu forma de... Estás trabajando ya completamente en lo tuyo, eres emprendedor, eres tu propio jefe. ¿Cómo está la dinámica familiar en este momento? ¿Cómo se sienten? ¿Qué planes tienen a futuro? ¿Piensan quedarse más tiempo por acá? ¿O cómo están? Mira, primero que nada, la dinámica te cambia mucho porque ya no estás en un trabajo de lunes a viernes, o aunque sea muy demandado tu trabajo, no tienes horarios específicos. Entonces, algo que tuvimos que aprender, sobre todo yo, bueno, sobre todo yo y a mí, mi esposa, los horarios, ¿no? Porque yo, si alguien dice que es emprendedor, pero no le gusta trabajar todos los días, está en el lugar incorrecto, ¿no? Vuelve a tu trabajo de 9 a 5, ¿sí? Porque no estás en el lugar correcto. Entonces, sí hay muchos sacrificios que hay que hacer, sobre todo en el horario. Te va a costar un tiempo en lograr ese balance. Yo te puedo decir que trabajo todos los días, ¿no? En algo por lo menos, ¿no? Sí. Pero a la vez tengo más flexibilidad en hacer cosas en horarios que no toda la gente puede, ¿no? Es verdad. Lo que definitivamente para mi esposa ha sido más difícil porque ya no, a veces dice, oye, bueno, ¿a qué horas tienes tiempo? No, pues mira, pues hoy es a esta hora, o mañana es a la otra hora. Y agradezco y reconozco a ella porque siempre ha sido muy flexible. Qué lindo. Y he entendido que esta dinámica cambió mucho, ¿no? Ha sido difícil porque ya no tienes asegurado un sueldo. Claro. Ha sido difícil porque no tienes asegurada una época que digas, ay, mira, puedo pedir vacaciones en esta época. Sí, claro, es verdad. Pero a la vez, el lado positivo es el de ya no me tengo que preocupar hoy si anoche me desvelé y me puedo levantar tarde, me levanto tarde, ¿no? Sí, tiene sus pros y sus ¿sabes contras. Qué? Sus pros y sus contras. Si esta vez me quiero a trabajar desde otro país y veo que los proyectos me lo permiten, me voy a México un mes a trabajar. Claro, sí. Bueno, ya lo hice una vez y es bien difícil, la verdad, por los horarios, pero son demasiadas horas de cambio. Pero si me voy a otro lado, o sea, de repente digo, oye, tengo esto y hemos ido a visitar a mi hija que estudia fuera de acá, en Europa, y estoy trabajando desde allá. También ellas ya entendieron desde muy temprano en nuestra dinámica familiar, de que de repente
hay que trabajar en fin de semana, hay que trabajar en medios viajes, hay que trabajar. Pues está bien, pero gracias a eso, pues estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos y podemos aprovechar esto, ¿no? Sí, 100%. Hay sacrificios que hay que hacer. Y ese es otro punto. Hay gente que no está dispuesta a hacerlo. Dice, no, a mí me contrataron para venir a hacer esto, o yo conseguí este trabajo para hacer esto y no hago más. Pues tengo que decirte que lo más probable es que eso es lo que vas a hacer nada más, ¿no? Claro. Cuando estás en tu propia dinámica, es muy fácil que tengas altibajos, ¿no? Sí, totalmente. Hoy eres el dueño y el jefe y invencible, y mañana te despiertas y dices, no me quiero salir de la cama. Claro. No, o sea, no quiero. No puedo. O ¿sabes qué? Hoy tengo más miedo que ayer. Entonces te digo, ¿cómo te despertaste? Con miedo, cabrón, ¿no? Pero lo hago. Pero con más miedo de no hacerlo. Entonces, ahí voy, vámonos, vale, venga. Claro. Sí. No, y entonces, aquí el apoyo de la familia es importantísimo. Y en este caso de Maye, de tu esposa, o sea, es... Claro. Yo, claro, estoy muy agradecido por ese gran apoyo, ¿no? De parte de ella. Sí, 100%. Y mi hija también lo entiende, ¿no? Ella también entiende que de repente las cosas pues, no son en el horario habitual de la gente. Tampoco son en la época habitual. Yo lo que diría a la gente que quiera realmente emprender es consideren que no hay un balance real, como dicen, ¿no? Tú te vas a hacer tu propio balance con el tiempo. Claro. No va a ser el de hoy hago esto, no. Se van a dar cuenta que al principio hay que trabajar inclusive más para poder empezar a hacer su propio camino. Acabas de mencionar que tú fuiste emprendedor también en México, ¿no? Tenías tu propia empresa. Sí, un tiempo teníamos unas tiendas en Oaxaca. Okay. Vendíamos artículos para nivel socioeconómico medio bajo. Okay. O sea, desde plásticos hasta, retail, una tienda, varias tiendas. Okay. Y ahí es donde yo creo que el chip de, oye, yo puedo hacer esto aparte. O sea, desde ahí sale. Se nos vino realmente, se nos quitó el miedo se nos quitó porque pues, era con mi esposa y yo, ¿no? Claro. Viajaba de la Ciudad de México a Oaxaca, etcétera, cada fin de semana durante varios meses. Sí. Eran unas súper friegas, pero también hubo muchos beneficios después de eso. Entonces, y nos dimos cuenta que podíamos hacer las cosas, ¿no? Claro. O sea, fue un gran aprendizaje. Comparado con tu experiencia como emprendedor en México, comparado a Dubái, ¿qué ha sido? ¿Podrías calificar una más complicada que la otra o las dos tienen el mismo grado de complejidad? Yo te diría que las dos tienen su gran y particular grado de complejidad. Son diferentes porque de entrada son diferentes negocios, eran diferentes etapas en nuestras vidas también, ¿no? Es cierto. O sea, el de allá era más demandante físicamente, pero también teníamos más energía, ¿no? Sí, claro. O sea, si hoy me dices, oye, te avientas otra vez cada semana a recorrer 1,000 kilómetros, diría, carnal, no, yo creo que ahorita no. Tengo otra tarea, ya no me la aviento toda la semana. Sí, ¿no? claro. Todas las semanas. Entonces sí tienen sus complejidades, ¿no? Si en ese entonces me hubieras dicho, oye, hay que dedicar 3 meses en un proyecto de, no sé, para sacar algo, etcétera, decía, no, ya tengo suficiente con mi trabajo, entonces mejor o soy emprendedor o tengo mi trabajo. Yeah. Entonces, otra vez, las dos tienen sus complejidades, diferentes etapas, uno como persona, uno como profesionista, totalmente, más allá de donde trabajes, ¿no? Sí, es verdad. ¿No? Y burocráticamente hablando, o más bien administrativamente hablando, por ejemplo, porque en México, a ver, somos muy de, bueno, no pasa nada, te piden un permiso, bueno, pues no, o sea, lo puedo aplazar o tengo un amigo acá y una conexión acá, es un poco más complicado hacer eso. Bajo esa perspectiva, ¿qué tan doloroso fue el proceso en ambos casos, por ejemplo? De permisos y aperturas y todo eso. Yo creo que definitivamente en México tenemos más procesos que cumplir. Ok, interesante. Aquí son tediosos, pero funcionan. Ok. Allá son muchos, funcionan, pero de una manera diferente, ¿no? Yo diría que son diferentes, ¿no? Sus reglas. Sí. Reglas, procesos, gente involucrada, etcétera. Sí. El hecho también de que por lo menos aquí la cuestión de impuestos es más ligera, no solo en el porcentaje, sino en cómo declaras tus impuestos, en cómo registras tus impuestos, es más fácil. Ok. ¿No? Ok. Es mucho más fácil comparado con un México.
¿no? Mira, qué interesante. Y te lo pregunto justo porque tengo una sección de emprendedores latinos en las dunas y siempre me gusta hacerles como este tipo de preguntas, ¿sabes? Como para conocer desde tu perspectiva y tú específicamente que has sido emprendedor en México y aquí, conocer como las dos caras, ¿no? Porque yo malamente pensaría que aquí sería un poco más complicado, ¿no? Entonces, pero es interesante conocer esta perspectiva. Ahora, es complicado en el sentido de que aquí hay más reglas que cumplir, ¿no? Uh-huh. Allá te consigues un gestor y te hace todo. Claro. Y te vas a brincar muchas etapas. Aquí te consigues un gestor y te lo va a hacer más rápido. Pero eso de que se brinque los procesos, no. No, claro. O sea, en ambos lados sí, consíguete un gestor y te va a ayudar mucho. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Es menos doloroso el camino. El camino es menos doloroso. Si puedes, si tienes los medios para hacerlo, claro, hazlo. Ahora, si no tienes los medios para hacerlo, aquí es más fácil encontrar los modos de cómo. Es decir, oye, existe un proceso. Va a haber alguien que te ayude de parte de la autoridad. Uh-huh. ¿Te va a costar menos? Sí. ¿Te vas a tardar más? También. Pero va a estar más claro el hecho de saber qué hacer. A lo mejor mañana te cambian las reglas, eso sí. Uh-huh. Sí, eso, todo, sí. Claro. Así aquí, como te encuentras una carretera nueva cada semana, así te va a decir, oye, ya, sabes que ya necesitas un papel más. Sí. Ah, bueno. Eso pero por lo menos te lo dicen, o por lo menos te das cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Es verdad, eso es cierto. Creo que eso está más organizado acá. Y creo que eso es de las cosas que han hecho que este lugar también sea muy seguro, porque aquí las leyes sí se aplican. Sí, y si no, te vas. Sí. Exactamente. Sí, ¿no? no te queda. Te vas o al tambo o te vas deportado y nunca más puedes regresar. Exactamente, ¿no? Sí, es verdad. Entonces creo que eso también hace que sea diferente. Para mí, abrir una empresa aquí es mucho más fácil, pero son más estrictos con los requerimientos. Claro, sí, y eso es importante, que justo volveríamos como al punto del principio, que es cualquier cosa que hagas, si te vas a venir a vivir para acá o a donde sea que te vas, pues haz tu investigación, ¿no? Y es un poco como hacerte un favor a tu yo del futuro, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, yo he estado involucrado aquí en 4 procesos de apertura de empresas. Ok. Y he sido relativamente sencillo, pero muy estrictos en cuanto a papeleos, permisos, identificaciones, legalización de papeles, etcétera. Sí, es verdad. Pero otra vez, si tienes la oportunidad de conseguir quien te ayude, el proceso es más rápido. Eso es bueno. No te vas a poder brincar etapas, pero sí va a ser más fácil. Más fácil. ¿No? Ay, pues está buenísimo. Oye, Enrique, pues ya para terminar, tengo una pregunta que es la pregunta de oro que le hago a todos mis invitados. Yo creo que ya sé cuál es la respuesta, pero aún así quiero hacerla. Me gustaría preguntarte si tú crees que se puede echar raíces en las dunas. Sí, definitivamente que sí. Nosotros al día de hoy decimos que aquí estamos y estas son nuestras raíces. No sabemos cómo va a cambiar las cosas, pero por lo menos en el momento, y mientras siga haciendo sentido económicamente y como familia, aquí vamos a seguir, yo creo. Solamente un tema, depende de cada uno. Sí. O sea, si tú piensas que vas a llegar y todo va a ser más fácil, de hecho se te va a hacer más difícil. Si vienes preparado y con la apertura que hemos mencionado, si te preparas para entender qué es lo que se requiere, va a ser más fácil, ¿no? Sí, es cierto. Y yo creo que en la medida en que tú estés abierto a entender que estás llegando a una nueva realidad y que tú tienes la oportunidad de generar tu propia realidad, realmente te vas a sentir como, esta es mi casa, es donde eché raíces, esto es donde, ¿no? Qué bonito. Pros y contras, ¿eh? Sí. Pros y contras, sí. Como en todo. Pero hasta que esa ecuación veas que da un beneficio a lo que estás haciendo, personal, económico, de crecimiento, etcétera, de salud inclusive, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir intentándolo, no? Claro, sí, me gusta, qué bonito. Me encantó.
Enrique, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para esta sesión el día de hoy. Me gustaría muchísimo, si me lo permites, en los captions de Instagram voy a poner tus datos de contacto de tu cuenta de Instagram, por si alguien está interesado de pronto en los proyectos, en lo que tú estás haciendo y te quisiera contactar, pues si te parece bien, los ponemos ahí. No sé si hay algo más que te gustaría agregar. Gracias. No, sí ponemos los datos de contacto tanto de LinkedIn como de Instagram. Uh-huh. También te voy a dar mi webpage. Claro. Si es algo en lo que yo te puedo ayudar, desde coaching ejecutivo, empresarial, desde definir cuál es el negocio que quieres hacer, uh-huh, eso te lo puedo ayudar. Si ya inclusive tienes una empresa y quieres hacerla más eficiente, también te podemos ayudar. Otra vez, como mencioné, desde encontrar la manera para generar tu marca, uh-huh, hasta el cómo mejorar tu sistema de ventas. Está buenísimo. Pues ahí, ¿no? Para cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera o venirse a emprender en las dunas o que ya esté aquí, que esté pensando en abrir su empresa, pues que se contacten contigo. Y abiertamente vamos a decir las cosas que sí hacemos y también las que no hacemos. Eso porque es también buenísimo. De repente hay gente que dice, oye, resuelve todo. No, esto no lo hago yo. Qué bueno. Abiertamente te vamos a decir. No, eso está, y se agradece mucho, la verdad, porque a veces es complicado encontrar gente que sea honesta, ¿no? Y a veces la gente malinterpreta la honestidad y yo creo que la honestidad es un valor muy importante que deberíamos practicar todos los días en cualquier aspecto de nuestra vida. Así que qué bueno que hacen este tipo de prácticas y claro que sí. Y tú lo mencionaste perfecto, porque a veces dicen, oye, es que es muy mala onda, ¿por qué no me quiso ayudar? No, maestro, te estamos diciendo la verdad. Claro. La verdad es la que no quieres escuchar, ¿no? Es verdad, es verdad. Ay, Enrique, pues nuevamente muchísimas gracias. Disfruté muchísimo conocerte y bueno, pues espero que en algún encuentro de mexicanos tenga el gusto de conocerlos a ti, Amaye. Y bueno, pues si algún día quieren venir a contarnos, no sé, otra historia, pues los micrófonos de Raíces en las Dunas están abiertos para ustedes. Les deseo te deseo todo el éxito con tus proyectos y bueno, pues seguimos en contacto. Claro que sí, Grecia. Y muchísimas gracias, muchas felicidades por lo que estás haciendo. Gracias. Y también gracias a Maye, que realmente es quien nos puso en contacto, sí. Que supongo que también ella le va a tocar su momento de estar en este Ojalá podio. Que sí, por favor, me encantaría. Ajá. Y porque es otro punto de vista, ¿no? Desde totalmente lo que está haciendo y definitivamente estamos en contacto. Aquí nos estaremos viendo aquí en las dunas, claro, en las Arabias, como digo yo, ¿no? Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias de nuevo, Enrique. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Les mando un abrazo enorme y por favor, ya saben, suscríbanse a nuestras redes sociales. Al final también en Instagram les vamos a dejar los links de contacto de Enrique por si se quieren contactar con él. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.